Continuando con este bonito recorrido de especial de verano, me he movilizado justamente hacia la comuna de Orstadal, aquí en esta capital nórdica, para seguirles presentando estos maravillosos lugares que tiene solamente aquí esta capital nórdica, señores. Así que el día de hoy me he movilizado justamente hasta el puerto pequeño de la isla, que la traducción al sueco sería Liljeholmskajan. Así que el día de hoy voy a estar haciendo un pequeño recorrido para mostrarles este maravilloso lugar. Es como una ciudad nueva aquí en Estocolmo, señores. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, gente, y aquí hemos llegado a este bonito lugar. Vean desde ya, familia. Ahí, como pueden ver en las imágenes, ahí se encuentra, ahí está, Liljeholmskajan. Ahí podemos ver, y aquí hay personas ya en esta hora de la tarde. La verdad que no está muy lleno, pero ahí podemos ver, allá sí hay algunas personas que están ya calentando sol, aprovechando el tiempo de sol en este país, señores, ya que recordemos que es muy poco los días de sol. Así que ya hay varias personas ahí calentando sol. Aquí están en este precioso muelle, vean. Este muelle flotante, justamente aquí, vean. Está flotando sobre el agua. Vean qué bonito, familia. Ahí podemos observar una maravillosa construcción. La idea es hacer como una playa flotante, vean, familia. Pero hecha justamente, completamente de madera, gente. Vean qué bonito aquí. Y hay lámparas también. Ahí podemos ver. Ahí, justamente ahí, hay unas lamparitas. Aquí en la noche, pues, se ilumina. Y hay personas aquí en este lugar disfrutando de este sol. Qué maravilla, gente. Muy bonito este lugar. Por ahí podemos ver parejas. Están los señores ahí disfrutando. Vamos a irlos por este lugar. Y vean qué bonito. Han hecho aquí como unas pequeñas rampas, ¿no? Qué bonito. Ahí podemos ver, y aquí está ya el lago. Ahí está, muy bonito, flotante, ¿eh? Siente que se mueve aquí. Allá al frente, familia, ya como podemos ver, tal vez no pueden lograr a ver en las imágenes, pero por ahí, justo por ahí, ahí está Tanto Lunden, señores. Ahí fue donde se grabó el video anterior. Y muy bonito ese lugar también. Justamente estamos al frente, ahí como pueden ver en esa toma que les estoy presentando, justamente ahí estamos, ¿verdad? Ahí podemos ver, también han colocado en el lago unas pequeñas boyas, ¿no? Que indica que justamente hasta ahí se puede nadar, se puede bañar ahí las personas. Ya más allá no se pueden porque recordemos que hay rutas marítimas, ¿verdad? Miren qué tremendo puente, señores. Ahí comunica las dos islas de Södermalm y justamente a esta isla que estamos aquí en Orstadal. Así que ahí podemos ver, ahí está. Tremendo puente, señores, ese puente flotante ahí, muy bonito. Hay un puente para los autos y otro puente para que pase pues el metro y el tren. Así que ahí podemos ver también, ahí hay prohibiciones, ¿no? Ahí está, que aquí no se puede tirar de cabeza, no se puede, estar prohibido. Hay bastantes prohibiciones en este lugar. Muchas personas tienen que leer primeramente las instrucciones que tienen allá, las instrucciones recomendadas, no tirarse de cabeza, tampoco se aceptan animales, ¿verdad? Así que
Son recomendaciones que ponen para el cuidado personal de cada quien, ¿verdad? Así que ahí vamos a dejarles con esta vista. Vean qué espectacular. Una ciudad moderna que de entre los años 2000 comenzó, ¿verdad? De 1998 para ser exacto, comenzó a construirse por una empresa muy reconocida aquí en Suecia. Comenzaron a construir, ya que este lugar era bastante de agricultores, ¿verdad? O personas trabajadores de la industria, ¿no? Que venían a este lugar. Ahora se ha hecho bien moderno y muy bonito. Vea, parece la apariencia como que estuviéramos en otro país, no parece que fuera Suecia, porque en Suecia recordemos que está lo típico, que son los edificios que no son muy altos y la fachada es europea, es antigua, pero esta fachada, gente, ahí como pueden ver en las imágenes, es bien moderna, parece que estuviéramos en un país o en una ciudad, ¿no? Allá de América Latina, ¿verdad? Parece que fuera Panamá o Miami, ¿no? Déjenme ahí en la caja de comentarios, ¿verdad? ¿A qué país creen ustedes que se parece este lugar? Vean qué bonito, familia. Por aquí también hay, vean el diseño de este edificio. Vean, es como un arco, cruza al otro lado y tiene como dos bases, o sea, bien bonito realmente. Por allá también hay más edificios, así que muy bonito y muy interesante este lugar. Bueno, ahí como podemos ver en las imágenes, también está ahí por cuestión de seguridad, vean. Ahí dicen, en caso de emergencia, llamar al 112 también. En caso de una lesión o una persona pues que se haya golpeado o ustedes saben lo peor, ¿no? Así que ahí podemos ver, así que están los salvavidas ahí, hay una escalera también. Amigos, y recordemos que Suecia es un país muy limpio, señores, así que en este lugar no pueden faltar, vean, los recipientes para botar la basura. Vean, que vean, ahí está el señor, ahí le puso el pie, vean, ahí está el pie, ahí está tirando su basura, ahí tiene el pie puesto, vean, ahí está. Así que no toca la tapa, miren qué bonito, ahí podemos ver, ahí está tirando su basurita. Lo suelta y automáticamente la tapa se cierra, gente. Y vean qué interesante aquí con este cuadro informativo, familia. Ahí podemos ver, aquí salen las instrucciones, con tu teléfono vienes y le das este código de barra, o aquí está la página de internet y te da las indicaciones cómo debes de bañar y venir a disfrutar de este lugar. Aquí podemos ver, ahí están las instrucciones. También aquí al otro lado, aquí hay otro cuadro también informativo. Ahí nos sale la ayuda visual en el lugar donde estamos, que todo este pequeño puerto que está aquí, ¿verdad? Aquí también sale la prohibición que del primero de junio al 31 de agosto no se aceptan perros, señores. Y también que no puedes tirarte de cabeza. Ahí está, no puedes hacerlo. Simplemente bañar en el lugar, así como está ahí. Así que, bueno, muy bonito, interesante. Este lugar es una recomendación de parte de la comuna de Estocolmo, de la ciudad. Ahí está, y bueno, en caso ya de emergencia, como lo antes dicho, al 112, familia. Así que muy interesante. Bueno, ahí podemos ver en las imágenes, ahí se encuentra la dirección, porque si ustedes viven o vienen de visita aquí en Estocolmo, pueden venir a este lugar. Ahí se encuentra Sjöviskallen 1814. Ahí pueden venir a este lugar, gente. Bienvenidos. Vean, gente, y todavía conservan ese pequeño noray que está ahí, o polare, como le llaman aquí en Suecia. Consta de esa pequeña estructura de metal con ese anillo que sirve para amarrar las embarcaciones. Y las han conservado porque desde ese tiempo han estado en este lugar. Ahí las amarran con cuerdas o cabos. Todo lo que es el camino para allá, todo esto, lo que es la orilla del agua, han puesto estos pequeños noray ahí para amarrar las embarcaciones. Así que los han conservado muy bien. Muy bonito, qué bonito saber esto, que siempre conservan, ¿no?, algunas cosas antiguas. Mi familia, hay un parqueadero ahí de bicicletas ahí, por si quieres venir a este lugar. Ahí la pones tu candadito y ya te vas a bañar ahí. Ven, ahí está, hay varias bicicletas ahí. También aquí puedes dejar ahí tu patineta, pero estas son de alquiler. Ahí está tu scooter. Ahí podemos ver, ahí justamente, ahí está la señora, venía caminando por acá. Ahí va a dejar su bicicleta, vean, con orden, tranquilidad, sin estrés. Le pone su patita, ahí, tranquilamente, ahí está. Ahí le va a poner su candadito, ahí le están llevando ella. Y ahí viene, anda su mochilita. Y justamente al frente, ahí se va al muelle, señores, a darse su chapuzón ahí
Pero tiene que leer las indicaciones esta señora, que no se vaya a tirar de cabeza, porque es prohibido, señores. Bueno, gente, y después de tanto bañar y te da hambre, vean, justamente aquí al frente, aquí hay un restaurante. Se llama Hermano, se llama el restaurante. Ahí podemos observar, justamente está en la parte baja del edificio este moderno. Vean qué bonito. Ahí está. Ahí podemos ver los balcones. Ahí está el edificio, ahí está. Está el restaurante, vean. Big Bro se llama esa hamburguesa. A ver. Big Bro. 180 dice gramos de pura carne. Ahí está esa hamburguesa, señores. 159 coronas con su bebida, sus papas. Es un menú. Y ahí está, hay más personas ahí. Esta parte ya está cubierta. Bueno, interesante, gente. Bonito saber eso. Seguimos con este pequeño recorrido por este lugar. Aquí hay más negocios también en la parte baja. Este es como una empresa de carpinteros, dice. Empresa de carpintero, vean, ahí está. Muy bonito. Bueno, seguimos, vamos a seguir caminando aquí un poco para mostrarles aquí el lugar. Gente, no me había fijado, por allá hay otro muelle, señores. A ver, este sería 1, 2. Yo pensé que solo era 1. Y allá al fondo hay otro muelle allá, familia, qué bonito. Wow. Vamos a ir por ahí, vamos a ver. La verdad que qué limpio este lugar. No hay ni una basura tirada en el suelo, gente. Está muy, muy, muy limpio. La verdad que los locales aquí cuidan para que se mantenga bien. Ahí podemos observar, vean esta. Es justo lo que les hablaba. Aquí está otro Polar, Ahí está. Antiguo también. Lo conservan, ¿no? Para conservan eso antiguo, ¿verdad? Para que quede como un recuerdo, ¿no? De lo que era en ese tiempo este lugar. Ya que aquí llegaban varias embarcaciones a este lugar a dejar productos. Y bueno, ahí está. Miren, personas ahí se vienen a correr también, a trotar un poco para estar saludables. Aquí hay otro negocio, Ahí podemos ver. Y el negocio Lumnan hace honor al nombre de aquí, del muelle. Así se llama, Lumnan. Lumnan Muelle, Cayenne. Qué bonito, ahí podemos ver ya de cerca. Bueno, ahí está. Ese es el otro muelle construido en este lugar. Ahí está. Hay personas también ahí. Y vean la estructura de este edificio, señores. Súper alto. Sinceramente parece que no estuviéramos aquí en Estocolmo. Sinceramente, pero ahí hay otra. Es como una... Aquí abajo hay como una pequeña cafetería también. Ponte Simone. No, el restaurante. Hostería, pizzería, piadenería. Italiano. Ahí está. Ahí tienen. No sé si logran apreciar las imágenes. Ahí están los menús del día. Una pizza fina se ve este restaurante. Aquí hay unas banquitas afuera también. Qué bonito aquí, gente. Vean qué bonito. Espectacular este barrio. Ubicado aquí. Justamente esto está ubicado al sur de Estocolmo. No muy lejos. Está como unos 10 minutos tomando el metro en la T-Centrale, que es la estación principal del centro. 10 minutitos y llega a este lugar. Está súper cerca. Después tienes que tomar un autobús desde Liljeholmen, que es la estación de la línea roja, hasta este lugar que solo son 2 paraderos y te deja prácticamente enfrente. Así que súper cerca. Bueno, aquí también hay más salvavidas por cuestión de seguridad.
Y ahí están las boyas, hasta ahí se puede bañar. Hasta ahí vamos a indicarles en este momento. Vamos a mostrarles. Ahí están las boyas. Hasta ahí se puede bañar, ya para allá ya no. Si no, en caso de, te ponen multa, señores. Si no respeta las leyes aquí, estas leyes humanas, las leyes de este país. Bueno, y continuamos un poco más, vamos a seguir con este pequeño recorrido por este lugar. En una ciudad donde el invierno puede cubrirlo todo de blanco y el verano lo inunda de luz, hay lugares que parecen vivir en una eterna calma. Uno de esos rincones es Liljeholmskajen Solbriga, el Muelle del Sol, un espacio donde la ciudad se sienta a respirar, a contemplar y a dejar que el tiempo pase más lento. Aquí, el agua no solo refleja el cielo, refleja también las historias de quienes se detienen, aunque sea por unos minutos, a dejarse envolver por la magia del lugar. Para entender la esencia de Solbriga hay que retroceder unas décadas. Liljeholmskajen no siempre fue un lugar para pasear. Durante gran parte del siglo XX fue un centro industrial y logístico. Grandes barcos atracaban aquí para cargar y descargar mercancías. El ruido de las grúas, los motores y los trabajadores formaban parte del paisaje diario. El agua era un aliado del comercio, no un espacio para nadar o descansar. Las orillas estaban llenas de almacenes y fábricas y el olor a metal y carbón dominaba el aire. Pero a finales de los años 90, Estocolmo comenzó a transformarse. La ciudad decidió abrir sus zonas portuarias al público, devolverle las orillas a la gente y construir espacios donde la vida urbana y la naturaleza pudieran convivir. Fue entonces cuando Liljeholmskajen empezó a reinventarse. Edificios residenciales modernos, cafés junto al agua, parques y en el corazón de todo, un muelle pensando no para barcos, sino para personas, la Solbriga. Caminar hacia Solbriga es un pequeño viaje sensorial. El paseo está bordeado por modernos edificios de cristal y de acero, cuyas fachadas reflejan el agua como espejos. A medida que te acercas, el sonido de la ciudad se va mezclando con algo más suave, el murmullo del viento y el suave golpe del agua contra la madera. Y entonces lo ves, una gran plataforma de madera que se abre hacia Osterviken como una invitación a detenerte. Amplias gradas descienden hasta casi tocar el agua, creando espacios perfectos para sentarse, leer, conversar o simplemente dejar que el sol acaricie tu piel. Es un día de verano, la madera está tibia bajo los pies, el aire huele a agua dulce y a hierba recién cortada de los parques cercanos. Escucha la risa de los niños, el clic de una cámara de fotos, el sonido de una tabla de paddle deslizándose suavemente. Madrugar en la Solbriga es encontrarte con un Estocolmo distinto. A las 6 o 7 de la mañana, el sol apenas se asoma sobre los edificios, tiñendo el agua de tonos dorados. Hay personas haciendo yoga, corredores que se detienen a estirarse y vecinos que llegan con un termo de café para ver cómo la ciudad despierta. A media mañana llegan las familias con carritos de bebé, personas leyendo un libro y trabajadores que en su descanso escapan unos minutos para mirar el agua. En la tarde la atmósfera cambia. Grupos de amigos se sientan en los escalones, algunos con música, otros con helado, y cuando llega la noche, el cielo se pinta de rosa y naranja. Los reflejos en el agua parecen fuego líquido y la Solbriga se convierte en un mirador natural del atardecer. En Suecia, el contacto con el agua es casi parte de la identidad nacional. Lagos, ríos y mares forman parte del paisaje y de la vida cotidiana.
La Solbriga es un ejemplo perfecto de cómo los suecos integran estos espacios en su día a día. No importa si es verano o invierno, si está soleado o llueve, siempre habrá alguien aquí. Para algunos es un punto de paso, para otros un ritual diario. Algunos vienen para nadar, otros para meditar y muchos simplemente para observar la vida pasar. Y si te sientas un buen rato en este lugar, verás un desfile de personajes. Una pareja de ancianos compartiendo una taza de café, recordando cómo era el barrio hace décadas. Un grupo de jóvenes lanzándose de agua entre risas. Un artista con su cuaderno de dibujo, capturando la escena en papel. Y turistas que con cara de sorpresa se preguntan cómo un lugar tan tranquilo puede estar en medio de la capital. La Solbriga de Liljeholmskajen es mucho más que un muelle, es un puente invisible entre el pasado y el presente de Estocolmo, entre lo urbano y lo natural, entre la vida acelerada y los momentos de calma. Si alguna vez vienes a la ciudad, no basta con ver sus museos o sus monumentos. Siéntate aquí, escucha, observa, respira, porque en este rincón el tiempo parece detenerse y el simple acto de estar presente se convierte en un regalo. Liljeholmskajen no es solo un lugar en el mapa, es una experiencia, una sensación, un momento que se queda contigo mucho después de haberte ido. Gente, y qué bonito es ver a todas las personas disfrutando de este verano, señores, este verano 2025, en familia, con sus hijos, caminando por todo lo que es este pequeño puerto muy bonito y muy llamativo realmente en esta capital nórdica, ¿verdad? Que es Estocolmo, Suecia. Realmente es muy bonito apreciar la alegría que lleva, ¿no?, lo que es el verano aquí en Suecia. También recordando, ¿no?, de que el verano pues no ha estado muy bien, ha habido un poco de frío, bastante lluvia, pero los días que han estado calurosos, ¿verdad?, y con bastante sol, pues los locales lo han aprovechado. Turistas también saben que es muy buena época para visitar este país y se vienen, ¿no?, a conocer. Los que han venido y les ha gustado quieren volver nuevamente, así que se vienen nuevamente aquí a disfrutar de este verano aquí en Suecia, porque es una maravilla. Como ustedes han visto en las imágenes, hay unos paisajes espectaculares y qué bonito es poder documentar a cada uno de ustedes, de los que están pendientes de este canal, ¿verdad?, que es Catacho Nórdico. Yo lo hago pues con toda la alegría y gracias a Dios, ¿verdad?, que me da la energía y la voluntad de hacerlo, ¿verdad?, y poder documentarles y llevarles las maravillas que tiene este país nórdico, ¿verdad? Espero que les haya gustado estos videos, espero sus comentarios, espero su me gusta, espero el suscríbete, porque por medio de eso pues me ayudan a seguir documentando, a seguirles mostrando más lugares maravillosos que tiene este país, ¿verdad? Así que, bueno, muy bonito saber de que ustedes están ahí al pendiente, ¿verdad?, de este canal. Así que mi gente, quise saludarlos, quise hablar con ustedes y bueno, desearles de todo corazón pues todo lo mejor, que Papito Dios pues lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes que ven este canal. Así que familia, estamos ahí viéndonos, chao. Bueno, hicimos con este recorrido, familia, aquí yendo y continuando, mostrándoles este lugar. Qué bonito, la verdad, como es fin de semana hay bastantes personas que andan caminando por aquí, disfrutando este verano 2025, familia. Así que muy bonito, muy interesante. Ahí las personas comiéndose su heladito, con una paz, con una tranquilidad. Qué bonitos estos lugares realmente, gente. Vean, por ahí podemos ver, los niños disfrutan bastante, están en esas estatuas, disfrutan bastante de este lugar. Ellos son los que disfrutan más de esto. Ey, vean, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver. Ah, se trata como de... Ahí está la bolita, vean. Ahí podemos ver. Ah, se trata de subirla, llevarla por allá. Y
Y ahora están las personas, van a probar en este momento. Ahí está. Ahí la conduce el muchacho, vean. Ahí está, vean. Vamos a jugar, vamos a jugar. Está pesado, sí, esto. Pero es de traer esa bola que está ahí, traerla y pasarla por todo esto. Hasta llevarlo aquí a la meta. Yo creo que es aquí al medio. Yo creo que aquí al medio es la meta. Ahí la trae el muchacho y trae la bolita, vean qué bonito. Ahí está, ahí probó, pero le cayó la bolita ahí. Le gusta probar, qué bonito que existan estos juegos. Por aquí podemos ver también hay una mesa de futbolito, vean gente. Pero está como dañada, no la han cuidado bien. Aquí está, bueno, para jugar. Ahí está, vean. Bueno, seguimos con el recorrido, vamos por este lugar. Seguimos por allá al fondo. Estoy viendo que hay otro muelle. Hay otro muelle ahí, súper grande. Wow. Allá al fondo, gente. Vamos a ir por allá. Y vean, amigos, confirmado justamente. Aquí hay otro muelle súper grande. Vean, construido. Caminé un poco por acá. Yo venía desde allá, solo miraba ese pequeño muelle que está ahí. Pero vean, este muelle aquí es súper grande. Wow, aquí sí hay bastantes personas, gente, vean. Vean qué bonito, aquí está. Aquí vamos a acceder. Vienen personas entrando y saliendo de este maravilloso muelle. Y vean ahí al frente. Hay como un lugar para estar. Ahí hay pequeños containers hechos restaurantes, heladerías, bares. Qué bonito este lugar está. Muy acogedor, realmente. Y aquí vean, vamos a acceder. Aquí está. Y aquí está, vean qué bonito. Aquí está este pequeño muelle. Vean las personas ahí disfrutando, familia. Vean qué bonito. Ahí está. De todas las edades aquí. Pero bueno, según se ven bastantes locales, sí, en este lugar. Podemos observar. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí con cuidado, sí, por este lugar. Para poderles documentar, ¿no? Este maravilloso muelle, qué bonito, construido, flotante, señores. Según la información recabada, la intención es como hacer como una playa, ¿no? En este lugar, y hacer como unas pequeñas piscinas así, vean. Este es como una pequeña piscina natural. Vean, como podemos ver ahí está. Es una piscina natural, gente. Y vienen las personas, se tiran. Seguimos caminando por acá, vean, hay bastantes personas, Bastantes personas. Aquí hay otra hecha como piscina también. Qué bonito. Para todas las edades se ven aquí. Bueno, y qué interesante, vean. Hay salvavidas ahí con su kit de emergencia. Ahí están ellos, vean. Están al pendiente ahí por cualquier incidente que pase. Y ahí pone lo que está la temperatura del agua, 23 grados centígrados. Eso lo pasan actualizando seguramente. Y que está bien para bañar. Ahí están los muchachos, los salvavidas, ¿ves? Están con todo ahí. Ya. Con todo, aquí hay más personas. Podemos observar. Y vean, gente. ¿Cómo disfruta esta gente aquí? Familias enteras se ven en este lugar. Podemos ver allá al fondo también. Justamente allá está tan bonito este lugar. Seguimos documentándole y podemos ver. Está en remodelación ese edificio, vean qué bonito. Ahí tiene con sus andamios. Lo están remodelando ahí. Ven con todo, construyendo ahí. Vamos a dejarlos con estas imágenes. Ahí como pueden ver.
Familia, y desde esta vista espectacular a mis espaldas, damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este tu canal Catracho Nórdico. Gente, también no se te olvide de compartirlo con tus familiares y amigos. Así que familia, Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo video y ahí los vidrios. Chao.